Capítulo 17, Hechos capítulo 17, versículos 16 en adelante, vamos a leer en esta mañana. Amén. Perdón. Y vamos a leer una de las tantas historias, amén, de Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? En este caso en Atenas, ¿no? Y vamos a tratar de sacar, amén, de esta historia de Pablo enseñanza para nuestras vidas como iglesia, ¿no? Y como creyentes. Sabemos que todo lo que está escrito es para nosotros, para nuestro provecho, para nuestro beneficio personal, pero también grupal como iglesia, de poner en práctica y por obra todas estas enseñanzas, porque el Señor permitió que llegaran aquí, ¿no? A este libro, y este libro llegara a nosotros al día de hoy, ¿no? Para que nosotros hagamos su voluntad, cumplamos, amén, su voluntad y su propósito. Sabemos que cuando Jesús vino, amén, aquí a la tierra, Él vino con una meta y un propósito. La meta la conocemos, ¿no? Así también el propósito, ¿no? Pero la meta, amén, de Jesús cuando vino aquí a la tierra era la cruz del Calvario, amén. Eso es, por así decirlo, lo que Jesús tenía entre ojo y ojo cuando vino aquí a la tierra, dice, cuando se despojó, como dice en Filipenses, ¿no? de su gloria, de su poder allí en el cielo, ¿no? Y vino aquí a la tierra, descendió y habitó entre nosotros, como dice en Juan capítulo 1, ¿no? Con la sola meta de ir a la cruz del Calvario. Y el objetivo, amén, de esa meta es también similar, que por medio de esa cruz Jesucristo trayera salvación al mundo. Amén. Así que ahí vemos la meta y el propósito de Jesús. Amén. La meta entonces la cruz, el propósito salvar al mundo. Vemos en estas dos situaciones, ¿no? Que Jesús estaba haciendo un sacrificio personal en su vida. Sacrificando, como dijimos, no su lugar en el cielo, a la diestra del Padre, sentado allí en el cielo, reinando sobre el universo creado. Dice que por Él fue creado, amén, todas las cosas. Así que, pero Él descendió del cielo con esta meta y este propósito que era alcanzar al mundo, salvarnos a nosotros. Podría preguntar, ¿no? En esta mañana, cuáles son nuestras metas y propósitos, ¿no? Y es bueno tener metas y objetivos en nuestras vidas. Siempre lo digo, siempre a cada principio de año, ¿no? Digo, aliento y animo a todos a trazarse metas y objetivos en la vida. Como digo siempre, para los que no escucharon, para los que escucharon, lo vuelvo a repetir, ¿no? Estas metas y objetivos en nuestras vidas nos hacen mejores, amén, creyentes, cristianos. ¿Por qué? Porque vamos siempre hacia adelante, hacia la meta y el objetivo. Estamos hablando en Dios, en el Señor, ¿no? Y que si tenemos, por llamarlo así, la desgracia de caer, de tropezar, ¿no? Nos volvemos a levantar porque seguimos en pos de una meta y un objetivo. En caso de que no lo tengamos, podemos seguir allí tirados en el suelo, revolcándonos, dándonos lástima, ¿no? Porque una vez más caímos, porque una vez más le fallamos al Señor, ¿no? Y ahí nos quedamos. Pero si tú tienes una meta y un objetivo para este 2019, te puedo asegurar que si tropiezas y caes, te volverás a levantar e irás en pos de ella. Amén. Por eso te animo y te aliento a que tengas metas y objetivos personales y también, ¿no? grupales dentro, ¿no? de la iglesia. Ahora, propósitos. Y el propósito no puede ser o llamarse estar bien, ¿no? En cuanto al reino de Dios, en la iglesia, ¿no? En lo que uno hace, pero también tenemos que pensar que todo lo que lo tomemos, por así llamarlo, de esa manera, puede ser malinterpretado. Porque, bueno, mi propósito para este año es que me vaya bien en todo. Y en cierta manera no está mal, ¿no? Pero posiblemente que me vaya bien en todo y que todo me salga bien, no suene más bien egoísmo o egoísta, más que un sacrificio personal. Cuando el Señor nos enseña por medio de su ejemplo y testimonio de que cuando anteponemos la voluntad de Dios, el reino de Dios, dice que el Señor tiene el poder y la capacidad para hacernos felices, para sanarnos,
para bendecirnos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que vamos a ver esta historia entonces de Pablo en Hechos capítulo 17, versículos 16 al 34. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero o chamullero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Chusmas. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pues, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación o de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias en esta mañana por estar aquí, Señor, en tu casa. En esta hora, Señor, te pedimos que tomes total control y dominio de este lugar, Señor. Que tu palabra y Espíritu Santo, Señor, fluyan, Señor, con libertad, Señor, y ministres, Señor, a las necesidades de tu reino, de tu pueblo, Señor, aquí congregado, tus hijos, Señor. Abrimos, Señor, nuestra mente y entendimiento, y te damos gracias por esta oportunidad y privilegio que tenemos de escuchar tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te decimos amén y amén. Gloria al Señor. Esta historia de Pablo, amén, allí en Atenas, donde estaban mis paisanos, ¿no? Hundidos en la idolatría, hundidos, los más idólatras de su tiempo, ¿no? Dioses, amén, y dioses y dioses y por todos, amén, dioses, ¿no? Y allí estaba, no por las dudas si se le escapaba a uno, al Dios no conocido. O sea, no había Dios para ellos que no estuviera representado allí en el Acrópolis o Partenón, gloria a Dios. Allí estaba entonces Pablo. Mire lo que dice Pablo, ¿no? En Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Esto es importante en esta mañana. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. El apóstol Pablo, el mismo que acabamos de oír de esta historia. Estas palabras del apóstol Pablo en 1 Timoteo
nos da a entender de que él inmediatamente comprendió el mensaje y la necesidad y la urgencia que había, no solamente, aleluya, sobre su vida, a lo cual él fue llamado, sino también sobre el mundo. Amén. Sobre la necesidad y urgencia que hay en el mundo. De rescatar muchas cosas del apóstol Pablo y ejemplo y testimonio que es para muchos de nosotros, pero una de las cosas, amén, o secretos, si se puede llamar así, del apóstol Pablo, quien fue un gran ganador de almas, es que él tenía la especialidad de sentir el Espíritu Santo de Dios. Amén. Suena quizás medio feo decirlo de esta manera, pero él tenía esta especialidad, amén, sobre su vida. Sentir, amén, al Espíritu Santo de Dios. Cosa que en realidad todos tendríamos que tener. ¿Cuántos pueden decir amén? Sentir, amén, cuándo es el Espíritu Santo de Dios el que habla a nuestras vidas, el que trae luz a nuestras vidas, el que nos muestra cuál es la salida, ¿no?, en cada necesidad en nuestras vidas. Pero no solamente tenía la especialidad de sentir el Espíritu Santo, sino una capacidad de estar, amén, donde tenía que estar, aleluya. Todo esto, lógicamente, a causa de sentir el Espíritu Santo y obedecer al Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál, amén, es nuestra especialidad en esta mañana? Amén. Para mí, pastor, amén, una picada, salami y queso, no sabe cómo me sale. Un costillar, una suprema napolitana con fritas. Me sale, esa es mi especialidad. Gloria a Dios. Estamos hablando de cosas espirituales. Es una broma, es un chiste, pero la realidad es que muchas veces nos especializamos, entre comillas, en muchas cosas, ¿no? Pero no en lo que el Señor quiere, en lo que Dios está buscando en nuestras vidas, porque todos, amén, tenemos, amén, a Dios en nuestras vidas, porque todos tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, y como dice su palabra, amén, no solo de pan vivirá el hombre, gloria a Dios. Y todavía falta para el almuerzo. Así que concentrémonos unos minutos nomás en este sermón y después vamos a ir a comer las pastas, ¿está bien? ¿Cómo sabe, pastor, que voy a comer pastas? Y es lo normal y lógico. Yo no voy a comer pastas, yo tampoco. Gloria a Dios. Amén. ¿Tu especialidad es dormir? Y sí, pastor, dio en la tecla. Me gusta, me encanta, adoro dormir. Aleluya. Ya sabes, ¿no? ¿Qué cosa, pastor? ¿Qué cosa? A ver, ¿qué tiene? El Señor nos llamó a llevar la cruz y no el colchón. Con canon duermo yo. Amén. Lo que la iglesia del Señor y el Señor, dueño de la iglesia, está necesitando es lo que acabamos de decir. Es sentir y actuar. Sentir y estar, aleluya, gloria a Dios. Si queremos, aleluya, y buscamos verdaderamente a Dios y la voluntad de Dios en nuestras vidas, todo va a estar relacionado al mundo espiritual, aleluya. El Señor más que nadie sabe que todo es pasajero y no quiere que concentremos nuestras fuerzas, nuestros pensamientos en las cosas vanas y pasajeras de aquí de la tierra. Y con esto no quiero decir que no comas ni duermas, porque es imposible. Amén. Todos comemos y dormimos. Pero la prioridad número uno del Señor son las almas y este mundo perdido. Gloria a Dios. Aleluya. Y si algo queremos aquí en la casa del alfarero es agradar a Dios en esta cosa por sobre todas las cosas que tienen que ver con la salvación de almas. Aleluya. Dios, amén, por llamarlo así, nos dio, ¿no?, una revelación en este último tiempo, ¿no? Últimos tiempos, como decíamos, ¿no?, el día miércoles, y es que Él viene pronto y debemos buscar la fuga de almas, aleluya, amén. No solamente sentir, yo siento, amén, porque con ese siento no vas a ningún lado, no vamos a ningún lado, sino que el Señor quiere que nos movamos a lo que Él pone en nuestro corazón y en nuestra alma, que es la necesidad número uno de este mundo, que son los perdidos. Por eso,
Ayer, por llamarlo ayer, y no hablo del evangelismo, sino hablo del tiempo. Ayer, amén, había una fuga de almas en González Catán, y no solamente sentimos, aleluya, que el Señor se movía y estaba, sino que fuimos, amén, allí, donde estaba la fuga de almas. Y hoy está allí la iglesia del pastor, amén, Sebastián González Ruminot. Amén, gloria a Dios. Y así como Catán, ¿no? También Tristán Suárez. Así es como nació, ¿no? Así es como también nació Francisco Álvarez. Gloria a Dios. Esto es ayer. Hoy, ¿sabe una cosa? Le voy a traer una primicia. Hoy. Y hablo de hoy y en realidad no es hoy, pero hablo del presente. Muy, pero muy posiblemente, escúcheme bien, el próximo sábado vamos a comenzar una reunión, y no aquí en la capital ni en el Gran Buenos Aires, sino en la ciudad de San Pedro. Amén. Gloria a Dios. En la ciudad de San Pedro. 50.000 personas allí aproximadamente, más o menos, están esperando a Jesucristo, al Salvador del mundo. Amén. Porque no nos quedamos solamente con el sentir, aleluya, sino que vamos, ¿no?, a donde está el corazón de Dios y donde está la fuga de almas. Amén. Allí van a ir, amén, nuestros hermanos, amén, Juan Onieva y Martín Bencart. Amén. Así que esté orando, gloria a Dios, no solamente por ellos, sino también por la gente, amén, que va a recibir a Cristo. Y así como un día nació en el ayer Catán, Tristán Suárez, Francisco Álvarez, la semana que viene puede llegar a nacer, amén, San Pedro. Amén. Todo es posible, solo Dios sabe. Amén. Y el mañana no sabemos. Pero si Dios pone este sentir en nosotros, allí vamos, gloria a Dios. Porque seguimos, amén, el corazón de Dios. Seguimos lo que Dios está buscando, que son las almas. Debemos ver la necesidad de los demás y no solo la nuestra. Muchas veces estamos así con las manos, ¿no?, mirándonos y decimos, necesito esto, necesito lo otro. ¿Tú crees que el Señor no sabe tu necesidad y mi necesidad? Porque a veces parece que lo decimos, pero no lo creemos. Aleluya. El Señor sabe todas las necesidades de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Cuando anteponemos el reino de Dios, Dios también nos antepone a nosotros. Cuando Dios ve allí desde el cielo de que un hijo, una hija de Él se mueve en pos de las necesidades del reino de Dios, Dios dice, allí va mi bendición. Amén. Versículo 16 del texto dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Amén. Esa palabra enardecía es bastante fuerte, ¿no? Yo no sé qué imaginación tienes en cuanto escuchas esta palabra enardecía. Busqué en el diccionario y tiene que ver con una especie de excitación interna, ¿no? Un ardor interno, ¿no? Y usa el diccionario la palabra avivar, como que algo se aviva dentro de uno, ¿no? Es lo que le pasó a Pablo. Pablo no se cruzó de brazos, ¿no?, y miró y dijo, mirá estos paganos, idólatras, todos perdidos. Sino que dentro suyo comenzó este ardor, ¿no?, y él no se cruzó de brazos. Así que, como decía al principio de este sermón, necesitamos ver de Pablo y aprender de Pablo, no todas estas cosas, no, porque es el corazón de Dios. Pablo sintió compasión por toda esta gente y no lástima, que son dos palabras completamente diferentes. Sintió compasión y no lástima. Y vamos a ver en el diccionario la palabra compasión para después ver el significado de la palabra lástima. Compasión, escuche, es muy importante, escuche, dice sentimiento de tristeza que produce el ver, padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. ¿Se da cuenta? ¿Qué tiene que ver la compasión con que
con un sentimiento dentro de uno, pero no de quedarse, sino de actuar, de moverse en pos de lo que uno está sintiendo, de ver a una persona, a un alma, ¿no?, que está allí en necesidad y que lo mueve a uno a ayudarle de alguna u otra manera. Y no ver a una persona y decir, pobrecito, mira cómo está. Y de ahí se acabó. Amén. Un sentimiento sin acción, sin hechos. Y eso fue lo que pasa o lo que pasó, amén, en Mateo capítulo 9, palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 9, que Él sintió compasión. Mire lo que dice Mateo 9:35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Aleluya. Dice que el Señor tuvo compasión, pero que no se cruzó de brazos. Si aquellos que hemos leído los evangelios sabemos que nadie, pero nadie como el Señor siempre estuvo dispuesto a ayudar a la gente, amén, a sanarla. A una gente que sabía el Señor que le iba a ser ingrata, como los 10 leprosos. ¿Usted cree que el Señor no sabía que 9 no iban a volver? Yo creo que sí sabía, amén, porque el Señor todo lo sabe. Nada se le escapa. Pero aún así el Señor le dio sanidad. Y en este caso dice que el Señor sintió y vio, aleluya, dentro suyo, de que toda esta gente estaba perdida porque estaban como ovejas sin pastor. Y que Él, amén, no solamente oró y trajo bendición sobre toda esa gente, sino que le dijo a los muchachos, pónganse a orar porque es tiempo, amén, de levantarse a trabajar, amén, y no ser espectadores, sino actores, amén, de primera. Amén. Compasión más acción. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, porque el amor de Cristo nos constriñe. Amén. Y es una palabra esa no normal, ¿no? Y en el diccionario se traduce como obligación, constreñir, obligación, como cuando a alguien le obligan a hacer algo. Amén. El amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos obliga, nos empuja a hacer algo que aunque no querramos, por eso lo tenemos que hacer, porque el amor de Dios es grande, aleluya, amén, es grande. Y ese gran amor de Dios para con este mundo nos obliga, aún fuera de nuestra propia voluntad, afuera de nuestras propias fuerzas y ganas, ¿no? Como muchas veces, no tengo ganas de ir a evangelizar, y no tengo ganas de hablar, estoy cansado, amén, no tengo ganas de ir a la iglesia. Pero ¿sabes una cosa? El amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, hermanos. Estamos en deuda por ese amor, el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Estas palabras jamás, pero jamás se nos tendrían que borrar, aleluya, de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestro cuerpo, de nuestra alma. Ni sentir ni conmoverse es suficiente. Pablo tenía la capacidad, no solamente, amén, o de la especialidad de sentir, aleluya, sino también la capacidad de actuar. Por eso hay que salir, aleluya, a predicar. Y no hablo solamente, amén, de los evangelismos, sino salirse de uno mismo, ¿no? Y predicar y testificar. Ya sea en tu hogar, ya sea en tu colegio, ya sea en tu trabajo, ya sea en el colectivo, ya sea en el taxi, remis, Uber o llamarle como quieras. Amén. Abrir la boca y testificar y predicar el evangelio, aleluya, de nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque el mensaje del Rey hay que transmitirlo. El día de ayer, como dijimos, estuvimos en la Plaza Arenales, aquí en Villa Devoto, y 19 almas se salvaron y 15 datos conseguimos. Ahora, si no hubiéramos ido, esas 19 personas, quitando, ¿no?, esos 15 datos, esas 19 personas no hubieran orado para recibir al Señor Jesús. ¿Se da cuenta? Amén. De la necesidad y de la urgencia. Amén.
Y eso es lo que Pablo entendía y lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana, ¿no? Con esta historia de Pablo allí en Atenas. Hay un principio en cuanto a la dirección divina y es ponerse en acción. Una vez más, Pablo en Hechos capítulo 16, versículos 9 y 10 dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Allí Hechos 16, si quieres después puedes leerlo, pero antes de estos versículos que te acabo de leer, ¿no? El apóstol Pablo no estaba cruzado de brazos. El apóstol Pablo no estaba, amén, como muchas veces se dice, ¿no? Caballo desbocado. Estaba queriendo predicar e ir a predicar el Evangelio a donde sea. Y dijo: ¿a dónde voy? A ver, ¿a dónde voy? Para allá. Y dice, y el Espíritu Santo se lo impidió. Después dijo: no, bueno, si no es para allá, Señor, entonces debe ser para allá. Y el Espíritu Santo, amén, se lo impidió. Hasta que llegó aquí, ¿no? Y dice que se le mostró una visión. Un varón macedonio que dice: pasa y ayúdanos. Amén. No, le cayó mal, amén, los ravioles. No, fue una visión del Señor. Gloria a Dios. Y dice: enseguida procuramos partir. Amén. Enseguida procuramos partir. Y ahora que estoy, amén, recordando estas palabras de un sermón viejo también, otro sermón, no este, ¿no? Que muchas veces somos rápidos para muchas cosas, pero no quizás para esto. Pablo dice: enseguida procuramos partir. No perdimos tiempo, amén. No empezamos con especulaciones, no pensamos, bueno, a ver si el clima ayuda o si esto o lo otro. Dice: enseguida procuramos partir. Es como cuando hay una necesidad en el reino de Dios, ¿no? Y no hay quien lo pueda suplir. Llámese seguimiento, visitación. Amén. Un enfermo, hospital, lo que sea. Ahora, como dice nuestro pastor muchas veces: bueno, mira, el miércoles no puedo, tengo que ir a predicar a tal lugar. ¿Querés predicar? Amén. Hay que ir a visitar a fulano. Pero el Señor que ve en secreto recompensa en público. Amén. Gloria a Dios. Esto es lo que tenía Pablo, ¿no? Y cada vez que Pablo, amén, se ponía en acción, dice que Dios le abría puertas. Amén. Y si bien muchos eran los adversarios, él iba, amén, como digo yo, derecho, amén, como pavo tuerto. No le importaba nada, amén, si se chocaba, si le pegaba, si te tropezaba, lo que sea. Él iba en pos a su llamado. Lo interesante es que Pablo no tuvo, amén, un avivamiento en todos los lugares donde predicó y testificó. Y cuando hablo, amén, de avivamiento, entre comillas, estoy hablando de, ¿no?, lo que muchas veces creemos y pensamos, y no bien, de que el avivamiento tiene que ver con multitudes. Se salvaron 150.000 en el evangelismo del sábado. Amén. Porque avivamiento tiene que ver con avivar. De ahí viene la palabra, avivar. Donde una persona pasa de muerte a vida. Y dije una persona, no necesariamente para tener avivamiento necesitas que 150.000 personas pasen de muerte a vida. Con que una sola pase de muerte a vida, eso ya es avivamiento, amén. Un alma, gloria a Dios, un alma. En el versículo 34 dice: mas algunos creyeron. ¿Suficiente? ¿Valió la pena?
Sí que valió la pena, lógico que valió la pena. Amén. Así se hubiera salvado uno ayer, valió la pena, amén, que toda la iglesia se desplazara, que todos, amén, tomaran de su tiempo, amén, e invirtieran en este evangelismo, estar allí, ¿no? Y no solamente traer una alegría a esos niños inocentes, sino también salvación a padres y familias. Valió la pena, seguro que valió la pena, aunque hubiera sido uno, porque dice que la salvación de un alma es preciosa delante de Dios. El apóstol Pablo lo que hacía era, amén, llevar adelante el mensaje del evangelio, predicar, ¿no?, el evangelio de Jesucristo, a lo que fue llamado, ¿no?, y seguía adelante. Daba gracias a Dios por el privilegio, amén, de servirlo, de ser usado por Dios, y seguía adelante, amén. Esto es lo que debemos hacer nosotros. Tenemos que confiar a Dios nuestras vidas, hacer lo que el Señor nos llama a hacer, ¿no?, y dejar los resultados en las manos de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque una cosa fundamental, la obra es de Dios. Amén. La obra es de Dios, aleluya. Y nosotros somos unos privilegiados de que Dios nos haya elegido, escogido y use nuestras vidas para la gloria de su nombre. Amén. Desde el pastor hasta todos somos iguales delante del Señor, aleluya. Amén. Cumplimos diferentes funciones porque Dios es un Dios de orden, pero a los ojos de Dios somos todos iguales. A los ojos de Dios, amén, todos vamos a tener que rendir cuentas. Aleluya. Y como dije, amén, no es tu obra, no es mi obra, no es la obra del pastor Mitchell, es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo y nosotros somos sus herramientas. Con eso debemos conformarnos, hermanos. Somos herramientas en las manos de Dios. Y en mi caso, y espero que en el tuyo también, es un privilegio que Dios pueda usar mi vida, que Dios pueda usar tu vida. Es un privilegio. Sea donde estés o sea donde estarás. Aleluya. Es un privilegio. Mientras tanto, seguimos adelante, seguimos haciendo o cumpliendo la voluntad de Dios, el llamado de Dios, ¿no? Y no nos quedemos con el sentimiento solamente, sino actuemos. Como dije, ayer, X. Hoy, X. Y mañana, Dios sabe. Amén. Con tu vida, con mi vida, con el reino de Dios. Amén. Vamos a cerrar los ojos y vamos a inclinar el rostro esta mañana.